Bueno, muy buenas tardes a todos. Se hizo un poco tarde, pero creo que valió la pena. Gracias, Walter. Gracias a la Universidad Nacional de Luján por esta posibilidad de organizar este primer foro ambiental de Luján. Un foro, como bien decía uno de los presentes, es un ámbito donde se discute. Es un ámbito donde uno se encuentra. Y más cuando uno habla de medio ambiente, porque el ambiente no es un terreno neutral. Parece que el ambiente está objetivado, que está allá, pero no. El ambiente está cruzado por mi perspectiva. El ambiente está cruzado de subjetividades. El ambiente está cruzado por mi visión política de la realidad. El ambiente está cruzado por mis intereses. El ambiente está cruzado por un montón de cuestiones. No hay una posición objetiva de lo ambiental, ¿no? Sino que es un terreno de disputa, de debate, de diálogo, y creo que salió muy claro acá. Y bienvenido sea, y está muy bien que así sea. Y creo que hay que fomentar estos ámbitos para poder dar esas discusiones. Se discutía si un árbol sí, un árbol no, si el olivo, si la palmera, y debatamos. ¿Qué era la llanura pampeana? Biogeográficamente. Era un desierto de llanura, un desierto de pasturas, no había árboles. Algún bosquecito de tala, en algún cuerpo de agua, algún bambú perdido, no había árboles. Entonces no vamos a plantar árboles de ningún tipo. Levanto la vista y veo unas copas maravillosas, ese pasillo glorioso de la ULU de plátanos. ¿Saben de dónde vienen? De los grandes lagos de Norteamérica, sur de Canadá, norte de Estados Unidos. A la izquierda un paraíso, faldeo oriental de los Himalayas. Allá veo una palmera procedente de Brasil, originariamente. Digo, el ambiente se va transformando. Si no caeremos en un purismo que escapa de la realidad. Y como ven, en el caso del basural, lo que contaba Sergio, lo que contaban los chicos de la cooperativa, uno cuando toma decisiones en relación al ambiente o en decisiones de política pública va tomando decisiones posibles, no ideales. No ideales. El marco nunca es ideal. Nunca es ideal. Uno va tomando decisiones igual que en la vida. O uno toma las decisiones en la vida que quiere tomar, que sabe que son las mejores. Tomás las decisiones que podés. Y muchas veces podés muy poquito. Y si te esforzás mucho y tenés suerte, por ahí podés tomar decisiones más bravas. Y si de repente se da unas pocas veces en la vida y te juntás de dignidad, podés tomar grandes decisiones que transforman la realidad. Pero generalmente uno toma decisiones posibles en política pública. Por eso me parece importante recalcar esto. El ambiente no es neutral. El ambiente es un territorio de disputa. Y esto lo vimos hoy desde un montón de pequeñas perspectivas hasta grandes perspectivas, ¿no? Porque nos pensamos que hay grandes organizaciones ambientalistas que son vírgenes, que no tienen intereses. Y si teníamos a Greenpeace vistiendo un montón de gente pintándola de negro, que parecía que tenían brea en la costa de Mar del Plata, para que una empresa pública de petróleo argentina pueda desarrollar la extracción de petróleo offshore delante de la costa bonaerense, que es la segunda reserva de petróleo del continente sudamericano, lograron que no se haga. Ahora hoy, empresas israelíes, empresas canadienses y empresas británicas están sacando offshore con pérdidas de petróleo alrededor de las Islas Malvinas y Greenpeace no está. Greenpeace no es inocente. Y estas grandes corporaciones tienen intereses y tienen una perspectiva que las lleva a actuar en algunos casos sí y en algunos casos no. Por eso me parece muy importante el debate y por eso insisto con que el ambiente no es neutral. Por eso tenemos que tener una visión propia, una mirada de nuestra patria chica, la patria que caminamos. Por eso es importante el sentido de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un conjunto de hombres y mujeres que caminan un pago. ¿Cuál es nuestro pago? Luján. Después es la provincia, después es nuestra patria. Tenemos que ser comunidad y generar ese sentido de comunidad para dar respuestas a nuestros problemas, a nuestros desafíos. Por eso no quiero ahondar más, pero bueno, 3-4 referencias a 3 temas que me parecen muy importantes y que condicionan mucho lo ambiental. El primero, el Código de Ordenamiento Urbano.
que lo festejo, lo celebro, fue un logro enorme, enorme. Actualizarlo democráticamente, actualizarlo participativamente, poder darle una protección especial a lo que nos separa, especialmente del conurbano. Decimos que somos la primera ciudad del interior, bueno, bienvenido sea, pero hay que trabajar para eso. Bueno, desde el límite de Rodríguez hasta Ruta 6 hay una protección especial, con una mayoría especial del Consejo Deliberante para proteger y mantener la ruralidad y que haga realmente de un área de amortiguación con el avance del conurbano y que Luján pueda seguir siendo Luján. Lo mismo tratamos de hacer con la organización espacial, pero uno va tomando siempre decisiones posibles, no decisiones ideales. ¿Cuál es la decisión ideal para hacer en la Ruta 6? Tercer corredor del conurbano que vincula el frente fluvial del Paraná, 14 puertos del Paraná, con el primer puerto de aguas profundas de la Argentina en Ensenada, al lado de La Plata. Entre relación a eso, la Ruta 6. ¿Cuál es el punto natural para el desarrollo industrial, logístico, productivo del partido de Luján si no es la Ruta 6? Naturalmente, algunos dicen que sí. Bueno, hay vecinos que dicen que no. Los vecinos de la colina que juegan al golf no quieren ver galpones. Hay vecinos, no riamos, y es legítimo, y cada uno tiene sus intereses. Y hay vecinos de un barrio muy querido, muy cercano a la universidad, que dicen, ¡no! Ahí no, mi borde de barrio sobre Ruta 6, queremos que sea una reserva, no queremos que haya. Y el dueño del campo me dice, a mí me gustaría hacer zona industrial. ¿Por qué? Porque estoy sobre la autovía 6. Y quiero darle un desarrollo industrial y logístico. Naturalmente, ¿dónde se va a hacer si no es ahí? Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Decir que hay buenos y malos? No. Armonizar eso. Armonizar la protección ambiental de Luján, armonizar el desarrollo económico, absolutamente necesario más ahora, para poder generar dignidad. Lo único que genera dignidad es el trabajo. O queremos vivir todos de no sé, ¿de qué? Y a todos nos gusta el celular. Bueno, el celular lleva baterías. Las baterías se enchufan en la energía eléctrica. ¿Cómo generamos energía eléctrica? ¿Cómo se genera energía eléctrica? Obviamente hay algunos proyectos buenísimos como el de energía solar y demás. Pero digo, ojo con idealizar cosas, porque la misma ciencia a lo largo del tiempo va cambiando opiniones muchas veces. Y tenemos que ir adaptándonos porque no somos perfectos. Somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos, diría San Agustín. Tenemos la naturaleza herida. No tenemos decisiones únicas e irrevocables. Nos podemos confundir. Pero bueno, el caso de Ruta 6 se da. Si tenés una industria, naturalmente, ¿dónde vas a crecer? Para el terreno al lado, y por ahí un vecino le molesta. Y es legítimo lo del vecino y es legítimo lo del industrial que dice, che, huevón, me quiero ampliar la fábrica, ¿no querés que tome gente? Y sí, ¿dónde vas a ampliar? En el terreno al lado. ¿Hay algo más lógico que eso? Pero por ahí le molesta un vecino. ¿Y hay algo más lógico que eso? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Tratar de armonizar, tratar de buscar el equilibrio, tratar de buscar un justo medio donde tratemos de generar el interés de quién, el interés común, el interés de la mayoría, el interés de la comunidad, por encima de intereses particulares. Lo mismo con el río. Se canalizó, ¿y cómo le vamos a canalizar? Si un tercio de la ciudad de Luján está en el valle de inundación del río, ¿cómo no íbamos a canalizar? 137 kilómetros tiene la cuenca del río Luján. ¿Saben cuántos se canalizaron? 3 kilómetros, 8. 3 kilómetros 800 se canalizaron. De 137. En los 137 no se tocó. De los 137 solamente se tocó la silueta del río en 64 kilómetros. Y de esos 64 kilómetros, en todo lo que se hizo fue ampliar el margen de escurrimiento. Ampliar del canal de estiaje, que es cuando el río está abajo, 20 metros para cada lado, se armó un cañón de 50 metros. ¿Para qué? Para quintuplicar la capacidad de evacuación de agua, la capacidad de arrastre de agua. Solamente se canalizó acá, donde no podemos correr Maristas, donde no podemos correr la Basílica, donde no podemos correr un pedazo del Quinto, donde no podemos correr a mi amigo Garabano, que está en la calle 9 de Julio, ni a los vecinos de la calle Francia, ni a 1800. ¿Cómo vamos a correr a 1800?
Ahí estaban los blandengues, ahora está Jorge con ese excelente restaurante. No se podía correr 1800. Entonces, ¿qué había que hacer? Hubo que canalizar. ¿Y por qué empezamos por ahí? Porque era lo más urgente, que Luján no se inunde. Y ahora que vamos a la segunda parte, un plan de saneamiento, de mitigación de inundaciones y saneamiento ambiental. Ahora, ¿no se va a inundar más Luján? Se puede inundar Luján. Se puede inundar Luján. Si llueve lo que llovió en Bahía Blanca, si llueve lo que llovió en La Plata, si en la cuenca alta y en la cuenca media tenemos 400 milímetros en 72 horas, vamos a tener desbordes. Porque Luján esta obra se preparó para aguantar una recurrencia de 25 años. Ahora, si tenemos un fenómeno extraordinario como el que se produce una vez cada 50 años, vamos a tener excedentes de agua. Ahora, ¿qué va a pasar? El agua, en vez de bajar en 4 días, va a bajar en 6 horas. Y además del muro que ven, está el muro superior, que por ahí no lo ven, que nos va a dar más seguridad todavía. Y ahora terminamos esa etapa, ¿y qué empieza? El saneamiento ambiental, con 2 obras fundamentales. La nueva planta depuradora, para todo Luján y Oppendorf, que va a estar en terrenos de la colonia Cabred, que ya fueron cedidas por el señor gobernador. Y que la licitación ya está en marcha. Calculan que para septiembre se adjudica la obra y, si Dios quiere, ojalá que para enero, febrero, marzo empiece el movimiento de suelos y la construcción de la planta. Pensemos que la planta del San Bernardo no la cerramos ayer. ¿Hace cuántos años se cerró? 14, 15 años que tiene cerrada la planta del San Bernardo. La que sí sigue funcionando, que agarramos destruida y volvimos a llevar a su capacidad prácticamente máxima, es la planta de tratamiento de residuos cloacales atmosféricos que está en Oppendorf. Esa la agarramos destruida. Prácticamente se vaciaban los tanques, se iban cayendo por el terreno y terminaban en el río. Bueno, se reconfiguró toda, volvió a funcionar como planta depuradora. Ahora se está construyendo, bueno, está en proceso de licitación, la gran planta, una planta enorme para 100.000 habitantes, para todo Oppendorf y Luján. La planta del San Bernardo va a quedar exclusivamente como una planta de bombeo, y los caños con todo el residuo cloacal que generamos nosotros va a ir hacia la planta de Oppendorf. Y después viene una planta también en un terreno que trabajosamente, pues todo parece fácil, pero después es todo difícil, en 3 hectáreas que adquirimos a la altura de más o menos Tropero Moreira y el río. Compramos esa tierra a Flandria y al Círculo Criollo. Ahí viene la planta para todo Jáuregui y Pueblo Nuevo. Otro tanto, una planta de Carrizales mucho más chiquita para Olivera. Esperamos que empiece en breve la obra de Olivera. Y después falta también una tercera fase de la obra, porque la obra del río Luján es la intervención acá fuerte, la intervención en todo para aumentar la capacidad de escurrimiento, y después también los retenes temporarios en la cuenca alta. Cuando cae el tormentón, en los 3 arroyos que forman el río Luján, al pasar por puentes de caminos rurales, se bloquea todo y queda una argolla. ¿Para qué? Para que si cae un tormentón el agua se acumule y vaya bajando de a poco. Entonces nos dé mayor capacidad de resistencia en la cuenca media y en la cuenca baja. Bueno, todo eso todavía no. Llegamos hoy a un 70% de la obra tiene que continuar y tenemos que hacer fuerza para que se termine. Se termine Olivera, se termine la cuenca alta y las obras complementarias. Y por supuesto toda la cuenca de saneamiento. También podemos decir, porque obviamente la calidad del agua a todos nos preocupa, ha mejorado y sigue mejorando. Y además no podemos generalizar, hay que sectorizar. El caño maestro, donde tiramos todos los residuos cloacales al río Luján, está a la altura de la actual autovía 7, prácticamente enfrente del skatepark. Del skatepark para arriba, en todas las industrias que agarramos contaminantes les hicimos poner sus plantas depuradoras en marcha. No hay una sola planta grande, especialmente las altas contaminantes. Cuando llegamos prácticamente no había una sola planta depuradora, especialmente las tintoreras, especialmente las de mayor movimiento. Los parques industriales nuevos están todos con las plantas de tratamiento en funcionamiento, y las tintorerías industriales, que son esas que iban cambiando el color de los arroyos, hoy tienen sus plantas depuradoras en funcionamiento. Se las controla regularmente. Y bueno, por eso digo, no podemos generalizar. La calidad ambiental del río aumentó, obviamente sigue muy comprometida desde la salida del caño maestro
de Luján hacia la cuenca inferior, y creo que va a terminar, vamos a cerrar el ciclo con la puesta en marcha en unos años, porque no es en 2 días, son 2 años y medio de construcción de la mega planta de Oppendorf, 2 años de construcción de la planta de Jáuregui, Pueblo Nuevo, y cuando lleguen al 50% de construcción las 2 plantas, se empieza a construir la red cloacal para llegar prácticamente al 70% del distrito, que es lo que se quiere llegar. Aumentó, sí, por supuesto, la red de distribución de agua, pero digo, son luchas, son esfuerzos muy grandes, son construcción de capacidades políticas, de mover los programas dentro de provincia, cuando salen de provincia, moverlos en la CAF, que es el organismo financiador. Pensemos que esto es algo que nació en el 2014, inundación del 2014, con inundados del río Luján, presentamos el proyecto de creación del Comilú, no se aprobó, quedó tirado ahí, con Luján inundado en el 2015, con Luján bajo el agua, sesión única, diputados, senadores de provincia, se aprueba, hablamos con la presidenta en ese momento, Cristina Fernández, firma la deuda soberana, Axel Kicillof, ministro de Economía, Daniel Scioli, gobernador, se contrata con 25 millones de dólares que nos consiguió el subsecretario de Relaciones Internacionales del país, que en ese momento era Sinelli, no se recibió una financiación de 25 millones de dólares para elaborar el plan estratégico que se está llevando adelante ahora. Se contrató a la mayor consultora del continente, que es un grupo argentino, hizo el plan, se aprobó el plan, se consiguió el financiamiento y ahí empezamos. Vivieron 4 años donde casi no se avanzó, 4% avanzó la obra del río, solamente se hizo el canal Santa María, porque las obras de los ríos empiezan río abajo y van hacia arriba, y bueno, y ahora vemos la obra que estamos viendo, 11, 12 años después, que empezó allá en el 2014-2015. Digo esto para que comprendamos la complejidad de las políticas públicas. Y para ir cerrando y no darles más la lata, el tema del basural, ¿no? El tema del basural. Hablamos del aspecto humano de los laburantes, hablamos del aspecto social con los vecinos, también los aspectos de política pública que no son menores. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con la basura de Luján? Quemarla, generar polvito, que salga gas inocuo y se acabó. ¿Qué es lo mejor? Enterrarla en un centro ambiental como el que soñamos tener. ¿Qué es lo mejor? ¿Llevarlo al SEAMSE? No lo sé. Son todas soluciones imperfectas. Todas las soluciones tienen cosas buenas y cosas malas. Y fuimos avanzando en la medida de lo posible. ¿Qué nos pareció lo mejor? Poder abrazarnos al GIRSO, el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que llevaba adelante Nación. Hablaba Sergio de que vino el ministro, firmamos y fue el primer proyecto que puso en marcha en su momento. Conseguimos una tierra, nos voltearon la tierra, logramos acceder a un predio de ferrocarriles en Sucre, no me acuerdo ahora, 18 hectáreas. Nos lo negaba el ABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado lo negó, nos mandó un documento ambiental del área de ambiente del ABE. ¿Saben qué decía? No se puede hacer ahí el centro ambiental porque van a producir un arboricidio. ¿Por qué? Porque gran parte de Sucre estaba tapado ¿qué? De ligustro. ¿De qué origen es el ligustro? Exótico. ¿De qué origen es el ligustro? Exótico. Coreano. Corea, centro de China. Todos tienen ligustro en su casa, esa hoja tupida, te frena el viento, protege los frutales, todo. Bueno, todo Sucre estaba tapado de ligustro. La agencia ambiental, para no darnos, ¿por qué? Porque estaba absolutamente cooptada por los intereses puntuales, porque nos estábamos metiendo en un campo que lo quería comprar una de las mayores terratenientes de la República Argentina, que fue la que logró frenar durante 4 años el proyecto del centro ambiental. Digo esto para que vean que lo ambiental no es puro. El ambiente no es santo, no es sagrado. ¿Qué significa sagrado? Estar absolutamente alineado con lo trascendente, con lo supremo. No, el ambiente es un territorio de disputa. El ambiente está acusado por intereses.
Y el ambiente y las posiciones ambientales muchas veces uno puede sacar el librito que le conviene para decir la barbaridad que le conviene. Y en este caso no nos querían dar la tierra para desarrollar el centro ambiental, para terminar con el mayor flagelo de la historia de Luján, diciendo que íbamos a hacer un arboricidio y un genocidio ambiental. ¿Por qué? Porque queríamos limpiar un terreno cubierto de ligustro que claramente es una invasora exótica y había que exterminar. Porque contamina. Esto era un desierto de llanura, no había ligustros acá. Los ligustros vienen de Corea. Y bueno, y ahí seguimos. Llegamos a la Corte Suprema, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, luchando contra propios y extraños. Y cuando llegamos a la Corte Suprema, cambia el gobierno, devuelve la poca plata que quedaba y se frenó. Y tomamos la decisión que podíamos tomar. Me llamaba, allá lo tengo a Toledo, me puteaba una vez por semana, pero me puteaba. Sergio no me puteaba, me entendía, pero me decía. Y ibas y un día, 2 veces por semana te levantabas y el olor de la quema llegaba hasta el centro de Luján y a la Basílica. Y un día se me quejaba Redondo de que se abrió la puerta de su casa en el quinto y había olor a basura, que esto no puede ser. Y así estamos. Y tomamos la decisión, se cierra. Y vimos el tema social, vimos el tema de los laburantes, tratamos de encontrar las mejores soluciones, que son imperfectas, no son perfectas, pero son las posibles. Por eso yo creo que estos foros son importantes, esta posibilidad de intercambio es importante, ojalá se profundice. Creo que es muy bueno que la academia se acerque a la gestión, a la realidad, que la gestión se nutra de la academia y haya un ida y vuelta sano, natural, como en la vida, como en la comunidad, como en una pareja, como en una familia. Intercambiemos opiniones y uno aprenda del otro. ¿Por qué pusiste tal árbol? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué ahí está puesto un plátano? Bueno, podemos discutirlo, pero nos podemos nutrir entre todos. Y me parece que el foro tiene que estar para eso. Por eso celebro esta realización, espero que vengan nuevos foros con mucho debate, con mucho intercambio, para atender los verdaderos temas de nuestra comunidad, los verdaderos temas de nuestra gente. Y realmente construir un ambiente que nos dé calidad de vida al conjunto de todos los vecinos y vecinas de Luján. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias a todos.